Y el enemigo siempre busca eso. El propósito, la Biblia dice claramente que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Para eso vino el ladrón: matar, robar y destruir. Si quiere, colóquelo al lado, vamos, no hay problema. Si quiere, sáquelo y lo pone al lado. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que la vida que tengan, la tengan en abundancia. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que la vida que tengan, la tengan en abundancia. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Dijo Jesús: nuestra fe. Jesús dijo que Él venció el mundo, pero que mientras estemos en el mundo, es decir, en este sistema que envuelve a las naciones, dice que tendremos aflicción. Nos enfermaremos, nos molestaremos, nos entristeceremos, pasaremos momentos de enfermedad. Todo eso es parte de la vida cotidiana de una persona. Y Jesús dijo que en el mundo pasarían esas cosas, pero confiad, dijo el Señor, que yo vencí al mundo. Él en la cruz venció la muerte, venció la enfermedad, venció a los principados y a las potestades, y dice la palabra que Él los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego dice: ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Diga conmigo: es mi fe. Diga conmigo: es mi fe. Pero créalo, no es la fe del pastor ni de los hermanos de la iglesia. Lo que vence las dificultades que tú estás viviendo es la fe que tú tienes. ¿En quién está depositada tu fe? ¿A quién le has creído? Porque si tu fe está puesta en tu marido, bueno, cuando el marido falle y el marido no tenga cómo proveer, se acabó la paz del hogar. Si tu fe está puesta en tu esposa, el día que tu esposa no te atienda como tú quieres y le esté la casa patas arriba, se acabó la armonía en el hogar. Si tu fe está puesta en los hijos y los hijos empiezan a ser groseros, ¿qué pasa? Se descompone todo, se acabó la paz, la armonía. Y si los padres no son como nosotros queremos que sean, se acaba la paz. No nos entienden. Pero si nuestra fe está puesta en algo más que una persona normal, mortal, sino que nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en aquel que todo lo puede, todo lo hace y todo lo espera, en aquel que puede cambiar las circunstancias, aquel que puede cambiar lo que hoy tú estás viviendo, y que tal vez lo que estás padeciendo, el Señor puede revertir cualquier cosa. El problema es que nosotros queremos que las cosas pasen ya, de una vez, pero Dios tiene su tiempo en todo. La pregunta es: ¿qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios te quiere enseñar en el proceso por el cual estás viviendo? Amén. Eso era solamente algo que Dios puso para decirle. No es parte del tema, pero siempre va conforme a todo lo que Dios hace. El mes pasado hablábamos acerca de viviendo en el Espíritu Santo. ¿Qué es una vida en el Espíritu Santo? Este mes toca una serie que se titula La importancia de la familia. Diga conmigo: la importancia de mi familia. ¿Quiénes entran en la familia? El esposo, los hijos, los hermanos, los tíos y la tía. Y dice el hombre: y la suegra. Y la suegra. ¿Qué problema con la suegra para muchos? Y también las mujeres, la suegra. Todo eso entra en parte de la familia. La familia es algo que Dios instituyó. La semana pasada hablamos de 8 enseñanzas bíblicas para la familia. Hablamos acerca del origen de la familia. Hablamos de la unión, de que la familia es la base de la unión entre un hombre y una mujer, que se necesita una vida espiritual en familia. Como familia, usted y yo necesitamos cultivar tiempo espiritual con nuestra familia. Como ese tiempo de recreación. No tenemos un tiempo de recreación en familia. Así como exigimos un tiempo de familia para recrearnos, también necesitamos un tiempo en familia para cultivar esa vida espiritual a través de la oración, de la adoración, a través de enseñanzas que puedan edificarnos como familia.
adorar juntos a Dios. La bendición también que es importante, la bendición de los hijos que son herencia de Jehová son los hijos, la instrucción a nuestros hijos, la obediencia a los padres y mantener la unidad familiar, que es muy importante. Cuando no hay unidad en el hogar, cualquier cosa hay. Pero cualquier cosa va a haber cuando Dios no está en el hogar. Si Dios no está en el matrimonio, cualquier cosa encontramos. Pero si Dios está en el matrimonio, aunque las cosas estén mal, Dios va a cambiar las circunstancias. Porque esa es nuestra confianza, es nuestra fe, de que cuando Dios llega para mejorar. Dios llega para enderezar las paredes torcidas. ¿Te has visto una pared torcida? Dijo un albañil que vio una pared, que estaba echando aquí la pared de la iglesia y le quedó una, ¿cómo se llama? Le quedó una barriga. Le dijo, no, eso se tapa con cemento y se endereza la barriga. Entonces Dios viene a enderezar esas cosas malas en nosotros, o esas actitudes que no son adecuadas, para guiarnos a su propósito. Amén. Importancia en la familia. ¿Qué tan importante es tu familia para ti? Miren lo que dice, quiero comentarle esto pequeño que está acá. Dice, la familia es el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. La Santa Biblia enseña que Dios estableció la familia desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de la familia fuerte. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa y feliz. Lo primero que vamos a entender es que volvemos al tema original, de dónde proviene la familia. Y vamos al Génesis capítulo 1. En el Génesis dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando usted le diga que nosotros venimos de los primates, dígale, bueno, si usted es primate, créase primate. Yo vengo de la imagen y semejanza de Dios. A imagen de Dios fuimos creados. O sea, no somos cualquier cosa. La Biblia dice que somos hechura de Dios. ¿Qué significa hechura? Creación de Dios. Dios nos creó. Y si Dios nos creó, Dios no anda inventando. Nosotros sí. En Génesis 1:28 dijo Dios, he aquí os he dado toda planta, el versículo 28. Pero el versículo 26 de Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios creó, varón y hembra lo creó. Ya Dios estableció los dos géneros. Cuando usted va a lo que es la parte de los cromosomas, usted va a encontrar que esos dos cromosomas, cromosoma A, cromosoma B, es decir, están solamente dos tipos de género, no hay más género. Ahora, que cada quien piense otra cosa, pues eso es ya decisión de cada quien. Pero dice que en el principio Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Es decir, Dios nos diseñó con un propósito. Y los bendijo Dios, el versículo 28 y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Llenad la tierra. Así que a las mujeres Dios les manda a multiplicarse, a parir. Antes las mujeres parían hasta 14 muchachos, 20 muchachos, tremendo, ¿verdad? Hoy una mujer pariendo solamente uno, dice, ya no quiero parir más. ¿Cómo harían esas mujeres de antes? Tremendo, ¿no? Bueno, yo le doy gracias a Dios que Dios me hizo a mí un varón. Porque las mujeres, sí, verdad que a las mujeres les toca duro. Pero Dios nos hizo nosotros con un propósito. Y dijo, para que nosotros nos multiplicáramos, para que llenáramos la tierra, la sojuzguemos. ¿Qué significa sojuzgar? Es ser Señor de la creación. A veces pareciera que la creación es nuestro dueño. A veces nos damos cuenta de que somos esclavos de un sistema. En vez de nosotros enseñorearnos del mundo, el mundo está enseñoreado de nosotros porque somos esclavos de un sistema. Esclavos del trabajo, esclavos de repente de las circunstancias que vivimos. Pero el Señor dijo, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla,
y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Habla primero del origen de la creación del hombre, del propósito del hombre. ¿Cuál es el propósito? El Señor de la creación es tener dominio de todo lo que podemos ver, ser, claro, de lo que nos pertenezca. El problema es cuando usted quiere hacerse dueño de algo que no es suyo. Así vamos a aclarar ese término, ¿verdad? Dios nos mandó a ser Señor de la creación, pero a que seamos dueños de lo que nosotros hemos podido adquirir con nuestro esfuerzo y trabajar con nuestras manos, que es muy importante. Ser dueños de eso, sojuzgarla, mantenerla. Si tenemos una parcela, tenemos una tierra, el Señor dice que nosotros la trabajemos y que la sojuzgamos y que esa tierra tiene que obedecer a nuestra orden, a la orden que Dios, a la orden natural de Dios sobre sus hijos. Por eso es que muchas veces se nota la diferencia, es que hay gente que es cristiana y hay gente que es cristiana pero son más cristianos, y de repente los dos tienen una parcela, pero vemos la diferencia a la hora de producir, que los frutos de esa tierra, de una tierra, son mejores y de la otra tierra son no tan mejores. Producen, pero no producen igual. Y la gente pregunta, ¿pero por qué? Si es la misma tierra. Es más, están divididas solamente por una cerca del hambre, por así decirlo. Tal vez la respuesta a eso sea la obediencia, o la respuesta a mi obediencia hacia Dios. Es lo que va a marcar mi bendición. Tu fe es que tú crees lo que Dios dice y de tal forma tú reaccionas. Te mueves conforme a lo que Dios ha establecido. Y así abarca también en la familia. Hablamos, como decimos ahorita en el Génesis, que Dios creó al hombre y fue el principio de la civilización. Dice que Adán conoció a su mujer y fueron una sola carne, es decir, intimaron y le nacieron hijos y se empezaron a multiplicar sobre la tierra. Y aquí la importancia de nosotros como padres, lo que Dios dice, que nosotros somos esa herencia, somos ese regalo de Dios para la humanidad, para trabajarla, para fomentar en ella, para criar hijos, para multiplicarnos y para hacer la imagen de Dios en este tiempo. Es muy importante entender esto. Somos la imagen de Dios. Hay dos elementos esenciales de la familia: el matrimonio y la paternidad. Una cosa es ser padre o producir un hijo, por decirlo así, pero otra cosa es ser padre, darle la paternidad a tus hijos. Hay padres que no son tan padres, pero son más padres que los padres biológicos. Eso no es. ¿Producto de qué? De que es algo fundamental dentro de la familia, la paternidad. ¿Qué significa la paternidad? Es que tomo como hijo. Dios nos tomó a nosotros como hijos en el momento que nosotros le recibimos. Y a aquellos que lo recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios me tomó como hijo y Dios me disciplina como hijo y Dios me enseña como hijo. Dios me encamina como hijo. ¿Por qué? Porque Él me tomó así como su hijo y por tanto Él me va guiando y me va enseñando y me va corrigiendo y me va dando capuche también, por así decirlo, cuando yo hago algo que a Él no le agrada. Entonces la paternidad es muy importante, el rol del padre, el rol de la madre dentro del matrimonio, porque es la guía en la crianza de los hijos, es el ejemplo que nosotros damos. Una familia es el lugar donde podemos multiplicarnos, donde podemos enseñar a nuestros hijos el amor, la obediencia, la bondad, la misericordia, la ayuda al prójimo. Todo eso es cultivado dentro del hogar. Nosotros aprendemos desde casa. Pero cuando el niño va a la escuela, simplemente refuerza los valores que vienen introducidos dentro del hogar. Y la culpa no la tiene el maestro cuando el niño es grosero, cuando el niño es irrespetuoso. No la tiene la culpa el maestro, porque hay una formación que viene del hogar. Porque el hogar es la base de la sociedad. Lo que tú le inculcas a tus hijos, los principios y valores, se marcan, se nutren y se cultivan dentro del hogar. Una persona que en su hogar vive un ambiente de violencia,
lo más seguro es que esa persona en su etapa de preadolescencia y adolescencia sea un niño o una niña violenta, porque es lo que está viendo, es lo que está recibiendo dentro del hogar. Y eso le conlleva a esa persona a tener un patrón de conducta, un patrón de comportamiento, porque nosotros somos, como dice un refrán por ahí, los hijos son el reflejo de los padres, con algunas excepciones, que hay padres que son ejemplares y hay hijos que son sinvergüenza, y hay padres que son sinvergüenza y también hay hijos que son ejemplares. Hay algunas excepciones, porque Dios, en su infinita misericordia, Dios interviene. Un misterio, ¿no? Cómo un hijo puede pervertirse cuando tiene un hogar de principios y de valores, y cómo un hijo puede ser educado cuando tiene un mal ejemplo en el hogar. Son cosas que, bueno, son un misterio tal vez para la sociedad, pero Dios permite. Yo creo que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios quiere establecerse en la vida de alguien, miren, no hay nada que pueda impedir el propósito de Dios. Dios va a establecerse, Dios se va a incrustar en el corazón de las personas para que las personas puedan caminar conforme a ese propósito. Lo segundo, ya entendimos que la primera familia fue Adán y Eva. Lo segundo es que Jesús enseñó acerca del matrimonio. Jesús habló acerca del matrimonio en el Marcos capítulo 10. Vamos a ubicarnos aquí lo que dice la Biblia. En el libro de Marcos capítulo 10, verso 6, versículo hasta 9. Dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dice que en el principio, Jesús establece, dice que en el principio Dios los creó varón y hembra. Y se unirá, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El mandato de Dios para la familia o para los recién casados y para el matrimonio es que usted tiene que dejar a su mamá en su hogar y tiene que dejar a su papá en su hogar. Esto aplica tanto para el hombre como para la mujer. Ay, pastor, no nos tire a la suegra. No es que le tire, es una orden de Dios. Por eso es que muchas veces dentro del hogar, el hogar empieza a distorsionarse. El problema es porque la mamá del muchacho quiere decirle a la esposa cómo tiene que hacer o tratarlo, o la mamá de la muchacha quiere decirle al esposo cómo tiene que hacerlo. Por eso dice que se unirá a su mujer y será una sola carne, y tenemos que dejar a nuestros padres. Es un principio para ser bendecido. Es un principio. Yo sé que hay padres que no quieren que sus hijos se vayan nunca del hogar, ¿verdad? A mí no me gustaría, pero ellos tienen que irse de su casa y tener una responsabilidad de hombre, de responsabilidad de mujer. Y como yo he chocado en la vida, tienen que chocar en la vida y aprender. Y yo tengo que estar ahí como ese padre, como ese mentor, como ese padre paternal que ve para ayudarle, corregirle, tenderle la mano cuando sea momento de tendérsela, orientarle cuando sea momento de orientarle, pero no para agarrarlo y quitarle su responsabilidad. Por eso es que tenemos tantos hogares distorsionados, porque le quitamos la responsabilidad a nuestros hijos para que fundamenten su hogar. Jesús habló acerca de esto, que Dios al principio creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer, y el hombre tenía que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, tanto el hombre como la mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué tienen que ser? Dice, y así que no son más dos sino uno. Otro problema dentro de la sociedad, en la familia, es que lo de la mujer es de la mujer y lo del hombre es para todos, en algunas excepciones. Y muchas veces, en algunas excepciones también, lo de la mujer es para todos y lo del hombre es para el hombre. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de lo que es verdaderamente real y de lo que es verdaderamente importante. Dice Dios que son una sola carne. Imagínense todo lo que una mujer ha alcanzado estando casada, pero lo ha alcanzado solo: el éxito económico,
la bendición de la prosperidad que ha alcanzado sola y la bendición de la prosperidad que un hombre solo ha alcanzado dentro del matrimonio. Imagínense que los dos se pongan de acuerdo en el mismo parecer para trabajar en una misma meta. El problema es que a veces no formulamos acuerdo. Y cuando nosotros llegamos al acuerdo, a entender de que todo lo que tiene mi esposa es mío y todo lo que tiene mi esposo es mío, entonces nosotros podemos mirar hacia el mismo lugar, apuntar hacia el mismo objetivo. Y Jesús enseña acerca del matrimonio. Dice que al principio Dios creó al hombre, hombre, a la mujer, mujer. Y dice que son una sola carne. Miren la enseñanza que va ahí. Son una sola carne. Ya no son dos, sino es uno. ¿Por qué dentro del hogar pareciera que hay una pelea? ¿Quién es el más cacique? ¿Quién es el que manda en el hogar? Aquí la que manda soy yo tengo los pantalones. Aquí el que manda soy yo porque yo soy el que doy la plata para la comida y todo eso. Aquí en esta casa soy yo. ¿Por qué no hay acuerdo? Entender que somos un complemento. Mi esposa me complementa a mí y me corrige a mí las tarugadas que yo hago. Y yo también le corrijo a ella los errores que ella tiene. Pero si no hay humildad en el hogar, no nos podemos enseñar. Si no hay humildad en el hogar, no podemos aprender el uno del otro. Tiene que haber madurez en el matrimonio para poder recibir el consejo, porque somos tan orgullosos que no nos gusta que nos corrijan. ¿Acaso que tú eres mi papá para que me estés corrigiendo? ¿Acaso que tú eres mi mamá para que me corrijas a mí? Y eso es falta de madurez, porque nos falta humildad para aceptar la corrección. Necesitamos ser humildes. Jesús dijo que somos la unión entre un hombre y una mujer, no entre una mujer y una mujer, ni entre un hombre y un hombre. Somos la unión entre un hombre y una mujer. El producto, de ahí nace la sociedad, de ahí se formuló las primeras familias, entre la unión sana entre un hombre y una mujer, y que ya dejaron de ser uno solo, dos, sino que ahora son constituidos uno delante de Dios. Cuando Dios nos ve, Noemí, Dios no te ve a ti. ¿Cómo se llama tu varón? Andrés. Dios no ve a Noemí por separado y a Andrés por separado. Dios los ve a los dos como uno solo, como una unidad. ¿Sabes que en el ejército, yo no he sido soldado del ejército, he sido soldado del Señor, pero lo poquito que conozco, entiendo de esto, es que los ejércitos están formados por unidades. La unidad del batallón tal, 35 por decirlo así, y esa unidad está compuesta por diferentes tipos de pelotones, y cada pelotón en su totalidad puede tener hasta 100 soldados, o 20 soldados, 30 soldados. Una unidad de soldados puede tener a su cargo un soldado. Por eso cuando Dios nos ve a nosotros como matrimonio, nos ve como uno. Aunque seamos dos, nos ve como uno. Somos una unidad. Y como una unidad en Cristo, debemos de tener un mismo parecer, apuntar hacia una misma dirección. No es que el esposo quiere ir para la derecha y la esposa quiere ir a la izquierda, sino que puede haber acuerdo hacia dónde queremos dirigir nuestro hogar, hacia dónde queremos dirigir nuestra economía, hacia dónde queremos dirigir a nuestros hijos, cómo queremos dirigir lo que hoy Dios nos ha entregado. Tal vez no será lo más perfecto o lo más espléndido, pero es lo que Dios nos dio, y de lo que Dios nos dio, Dios quiere hacer algo maravilloso. Y un día, delante de Dios, vamos a dar cuenta por lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué hiciste tú en tu matrimonio desde que conociste al Señor? ¿Cómo fue tu cambio, tu comportamiento? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo trataste a tu esposo? ¿Qué hiciste tú en tu familia con tus hijos? ¿Cómo los educaste? ¿Cómo los guiaste? ¿Qué principios estableciste en ellos? Ay, no vaya, ellos tienen que vivir su vida. Sí, pero ¿cuál vida? ¿Cuál vida? ¿La que el mundo nos ofrece o la que Jesús nos muestra? Hay dos vidas que son realmente parecidas, pero no iguales. La que el mundo ofrece con sus deleites y placeres, y la que Jesús ofrece de seguir y hacer su voluntad. Y hasta el sol de hoy, yo le doy gracias porque decidí hacer su voluntad. Y he chocado con paredes, me he caído, me he resbalado, pero me mantengo firme porque sé a quién le he creído.
Y sé que aunque tal vez me caiga por un barranco, sé que de ese barranco también el Señor me va a levantar, porque en Él estoy confiado. El salmista David dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué lo decía? Si David fue un asesino. David mandó a matar a un hombre porque embarazó a su esposa. Ese fue el pecado de David, encubrir su pecado. Y por causa de eso vivió peleando en guerra y perdió el reino de sus hijos, se levantaron en contra de él. Fue parte de la ¿cómo se dice eso? Fue parte de lo que le tocó por lo que él hizo. La consecuencia de su pecado, porque todo pecado trae una consecuencia. Dios perdona cuando tú te arrepientes y pides perdón. Dios perdona tu pecado. Claro, hay pecados que no traen consecuencias, las consecuencias son muy leves, pero hay otros pecados que cometemos que traen consecuencias garrafales a nuestra vida, traen marcas, cicatrices. Pero David decía una palabra muy interesante, dice que él había confiado en el Señor, que el Señor lo guardaba. Dice que él no ha visto justo desamparado ni a su descendencia que mendiga. Él sabía que Dios era un Dios proveedor. Aunque no podamos encontrar en la peor circunstancia, Dios provee siempre. Amén. Y dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios junto no lo separa el hombre, dice el Señor. Y se me perdió un versículo, no lo tengo anotado, creo que no lo tengo anotado, pero cuando, no, yo sí lo tengo acá, déjenme verificar. Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Pero vamos a leerlo del versículo 42. Lucas capítulo 2, versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, esto fue Jesús. El ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo: tú has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir del Espíritu Santo un hijo, y le llamó su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él será el Salvador del mundo. Y cuando Jesús nació y fue creciendo a la edad de 12 años, miren, ¿cuántos años tenía? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acababa la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. ¿Dónde se quedó el niño? En Jerusalén. Sin que lo supiesen José y su madre. ¿Qué hace usted si usted va para ponerle un ejemplo? Si usted va, por ejemplo, vamos a decirle, a Guanare, y se regresó de Guanare y se da cuenta de que hay un hijo que no se le quedó. ¿Cuál es su reacción? ¡Wow! ¿Dónde está el muchacho? Desespero, ¿verdad? Y pensando que estaba entre la compañía, es decir, que pensando que andaba entre, porque eran con carruajes y gente caminando que iban al templo en cierto tiempo, porque antes no se iba los domingos a la iglesia, como acostumbramos hoy en día, que el domingo en la escuela dominical es el día más importante. Aunque haya otro servicio, de repente cogemos solamente uno para ir. No, anteriormente era que una vez al mes iban al sacerdote a presentar ofrenda sin mancha y sin tachadura por expiación de los pecados de la familia. El padre iba con sus hijos, pero al sacerdote le entregaba la ofrenda para perdón de los pecados. Y eso fueron por caravana. Había una caravana que se dirigió a Jerusalén, y cuando se acabó la fiesta de la Pascua, ellos se les olvidó el muchacho. De repente andaré jugando con los otros muchachos por ahí, se les perdió y se olvidaron, y cuando se dieron cuenta, no estaba el muchacho. Y pensando que estaban en la compañía, tuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Es decir, un día de camino, y no encontraron al niño. Y como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron.
3 días después, ¿qué hace usted si te encuentra a su hijo de 3 días después? Ay, no me lo diga, porque puede ser peligroso que lo vayan a buscarte por ahí. 3 días después encontraron a Jesús. ¿Lo hallaron dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Es decir, todos los maestros de la ley reunidos ahí, Jesús en el medio enseñándoles a ellos. Niño de 12 años. Y oyéndole preguntándole, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volviendo a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mas Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, pero que mientras que él estuvo con sus padres, él estuvo sujeto a sus padres, él estuvo en obediencia a sus padres. Bueno, con esta excepción, que se quedó enseñando, cumpliendo la palabra. Tenía 12 años. Pero ¿de dónde vino esos valores de Jesús? Todavía en los países árabes, musulmanes, allá en Israel, a los niños se les enseña desde muy temprano la palabra. Se les inculca el temor a Dios. Se les enseña, se les predica, se les habla acerca de Jesús, acerca de la Torá, del Pentateuco, de las leyes. Se les va enseñando, se les instruye. Por eso que Jesús tenía conocimiento, porque tenía padres que le fueron instruyendo lo que decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y más la sabiduría que él tenía por ser hijo de Dios, esta sabiduría con el conocimiento que tenía, daba cátedras, porque era un niño entendido. Hoy nosotros podemos ver a las generaciones que están emergiendo y ellos les pueden hablar de Free Fire, de Counter, de no sé qué otros juegos ahí, les puede hablar de cuestiones de TikTok, de cómo hacer TikTok, ponerle efectos, todas esas cosas que son herramientas. Todas esas cosas son herramientas. TikTok, Instagram, Facebook son herramientas, pero una herramienta mal utilizada, mal administrada, se convierte en un arma que puede destruir la vida de una familia y la vida de un niño. Un niño sabe más de un teléfono que acerca de Dios. ¿Y la culpa es de quién? ¿Del niño? ¿La culpa es del niño? Que el niño se sepa cuántos juegos puede tener un teléfono, cuánto espacio le queda un teléfono, pero no sabe los 10 mandamientos. ¿La culpa es del niño? No, es nuestra responsabilidad, y tampoco la culpa es de la iglesia. La culpa es suya y mía como padre, porque no hemos instruido a nuestro hijo en su camino. Y si en su camino no hay temor a Dios, cuando vaya creciendo va a haber cualquier cosa. Por eso es que es normal para las niñas y para los niños, para una niña estar con una niña y para un niño estar con un niño, porque no sabe que es una abominación para Dios, porque nunca se le ha enseñado. Pero cuando un niño conoce que es abominación para Dios echarse con un hombre, echarse con una mujer, el niño ya va, eso no le agrada a Dios, se ha pegado, por aquí y allá. ¿Por qué? Porque ha sido instruido. Se le ha enseñado qué es lo bueno y qué es lo malo, pero si no le enseñamos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada, viene otro y le va a enseñar cualquier cosa. Por eso, como padres tenemos una gran responsabilidad, que es enseñar a nuestros hijos en su camino el temor a Dios. Jesús fue instruido, y esa instrucción que tenía con la sabiduría que venía de Dios, que estaba en él, se convirtió en un gran maestro y doctor de la ley a sus 12 años, que tenía todos los maestros, los más idóneos ahí, y estaban con la boca abierta y babeando, porque el niño le hablaba con palabras que no parecían humanas, porque era un niño divino y tenía conocimiento humano, pero divinidad. Y nosotros tenemos que formar a nuestros hijos de tal manera que ellos conozcan a Dios, que no que conozcan la religión, porque la religión no los va a llevar al cielo.
La religión no le va a salvar la vida. Lo que le va a salvar la vida y lo va a llevar al cielo donde Cristo está es que ellos conozcan quién es Dios. Y cuando usted conoce quién es Dios, usted sabe cómo agradar a Dios, pero también cómo desagradar a Dios. Necesitamos inculcar eso en nuestra generación. Por eso es que la familia es tan importante para Dios, porque es la primera institución que Dios creó. Es lo que ha sido atacado sistemáticamente hoy en día a través de todas las naciones del mundo para cambiar el diseño original de la familia, que es entre un hombre y entre una mujer. Dios creó un hombre para que se casara con una mujer, y Dios creó a una mujer para que se casara con un hombre, y Dios creó al hombre y a la mujer para que se juntasen y fuesen una sola carne, y ellos poblaran y multiplicaran la tierra. No hay otra forma de poder multiplicarse dentro de la tierra sino entre la unión de un hombre y la unión de una mujer, porque es el orden natural de Dios. Y eso hay que seguirlo, eso hay que cultivarlo, eso hay que enseñárselo a nuestros hijos, para que cuando venga aquel que quiera distorsionar su mente, no se encuentra aquí con un antivirus, como una computadora es un antivirus para que no se infecte. Los hijos necesitan que nosotros les inyectemos antivirus para que cuando vengan esos virus reboten en su mente y no encuentren un lugar donde habitar. Porque si encuentran un lugar donde habitar, van a dañar su corazón, su mente y su cuerpo, que es muy importante. La familia es el reflejo del carácter de Dios. Proporciona un lugar seguro, sano, donde los niños pueden experimentar el amor de Dios a través de los padres. Aprender a amar a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros cultivamos eso, de no hacer daño al prójimo. Lo cultivamos todo dentro del hogar. Wow. Miren cómo Cristo, como siendo niño, se convirtió en un hombre, porque tuvo conocimiento del cielo. Nuestros hijos necesitan entender que son parte de un plan mayor, que tiene un propósito muy especial para Dios. Si no fuese así, Jesús tenía 12 años. La Biblia registra de que niños, aún con corta edad, enseñaban la palabra. Josué era un niño cuando empezó a gobernar. Como dice acá, vaya conmigo. Libro de Josué. Dice Josué capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero que tenemos que nosotros, dice, nunca apartar de nuestra boca el libro de la ley. Es decir, la palabra de Dios no puede ser apartada de nuestra boca, de nuestro corazón, sino que debemos de meditar en ella, de día y de noche, para guardar y hacer conforme en todo lo que en ella está escrito, porque es la única forma de prosperar. Y para que todo nos salga bien, es que nosotros tengamos a Dios presente. Si tenemos a Dios presente, las cosas van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Y esa es nuestra fe, de que no estamos solos, ni en el matrimonio, ni en la crianza de nuestros hijos, ni en el trabajo, ni en los estudios, sino que Dios está con nosotros. Tenemos un plus, como si tenemos una chuleta, por decirlo así, algo que nos ayuda para que no se nos olvide algo que nos ayuda para nosotros seguir adelante, y eso se llama la fe que tenemos en Jesús, la fe que nos ayuda a crecer. Hay unos puntos clave. La familia es una obra maestra de la creación de Dios, es una obra maestra. El matrimonio y la paternidad revelan el carácter de Dios. Y Dios pone a los niños en la familia para que puedan experimentar su amor y aprender a amar a los demás. Dios coloca a los niños en la familia. Dios no los coloca a los niños con los cochinos ni con las gallinas. Dios coloca a los niños con la familia, porque la familia es la base de la sociedad, es la que tiene que hacer que los niños puedan crecer conforme a la voluntad de Dios.
en amor y en armonía, en la disciplina del Señor. Y esto es muy importante, que en el orden natural, el apóstol Pablo le hablaba acerca de esto tan importante. Le habla sobre las relaciones familiares. Él aconsejó a Timoteo, en Efesios, en el libro de Efesios, él aconsejó estas palabras. No quiero transversarla. Y dijo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuántos hijos hay acá? Miren lo que dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿A quién tenemos que obedecer? A nuestros padres, porque esto es justo. Porque es un principio. La Biblia es un libro de principios que, si se aplican, conlleva una bendición, pero si no se aplica, también conlleva una maldición, porque ya usted la conoce. Entonces las personas decidieron vivir su vida loca, y la consecuencia fue que murieron a muy temprana edad. ¿Producto de qué? De su comportamiento. Por eso es que el apóstol dice que debemos de honrar a nuestros padres, obedecerlos, para que nos vaya bien y tengamos muchos años de vida. Y sigo acá. Y vosotros, padres, no se van a quedar sin nada. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Y cómo será provocar a ira a nuestros hijos? Esto es como muy importante, ¿verdad? Otra versión dice: ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino edúquenlos usando las correctas correcciones y advertencias que puedan inspirar. Otra versión dice: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y enséñenlos en el Señor. Es decir, que el Señor nos muestra hoy a nosotros cómo deberíamos de nosotros de llevar la crianza de nuestros hijos. Gracias, amor. Y aquí lo enseña el apóstol Pablo, la importancia de la familia, de los hijos obedecer a sus padres, pero también de nosotros como padres saber tratar a nuestros hijos. Esto es muy, pero muy importante para Dios. Y en 1 Timoteo, con esto vamos a concluir. 1 Timoteo, capítulo 3. Hablando acerca de los requisitos del obispado o del orden natural en una familia, hay un orden. Y hoy en día hay muchas familias que sus matrimonios se han distorsionado, se han acabado porque dejaron el orden natural. Lo primero que está por encima es Dios. Primero Dios. Aprende este principio. Primero está Dios antes que todas las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cumpliendo estos dos mandamientos, cumple los otros 8. Porque si te ama a su prójimo, usted no tiene envidia. Si usted ama a su prójimo, usted no roba. Si usted ama a su prójimo, no hace nada indebido. Pero por consecuencia de que usted cumple esos dos requisitos, uno ama a Dios y el otro ama al prójimo, está cumpliendo los demás. Eso lo simplifica, los 10 en 2. Nada más cumpliendo 2, cumple los 10. Porque cumpliendo los 2 automáticamente está cumpliendo los demás. Entonces, lo primero es que Dios es la fuente principal dentro de la familia. Lo segundo, que en el orden natural, es la familia. Primero Dios y luego está mi familia. Ahí está mi mamá, ya va.
Ahí está mi papá. Nada, ya va. Usted decidió casarse, ¿sí o no? Y cuando usted decidió casarse, dice que fueron convertidos en una sola carne. Ah, entonces quiere decir que lo primero dentro de la familia es tu matrimonio. ¿Aló? Lo primero dentro de la familia es el matrimonio. Porque el matrimonio es la estabilidad de la familia. Si el matrimonio está mal, la familia está mal. Si el matrimonio está mal, la familia está mal. Y luego el otro orden dentro de la familia, hablando, son los hijos. No es su mamá, no es su papá, son sus hijos. Lo primero que va para usted de importancia es su matrimonio, su relación, su matrimonio, su esposa y su esposa. Los segundos son sus hijos. Ay, primero mis hijos y después mi marido. No, ese no es el orden. Porque se supone que los hijos son productos del matrimonio. No el matrimonio es producto de un hijo. Porque entonces hay una distorsión. Entonces el hijo es producto del amor entre un hombre y una mujer. Con algunas excepciones que fue por la mente y un accidente por allá. Son casos que se han visto. Pero ¿sabe algo? En el orden natural, la importancia está en el matrimonio, porque el matrimonio es la base de la sociedad. Un matrimonio fortalecido, un matrimonio con principios, con valores, un matrimonio estable, crea hijos estables. Luego vienen los hijos, y luego de los hijos vienen los demás familiares. Y de los más familiares están primero los padres. Y después de los padres vienen los hermanos. Y después de los hermanos vienen los tíos. Y después vienen los primos. Hay un orden en todo. El problema es que nosotros hablamos el orden. Entonces mi tía está primero que mi mamá. O mi primo primero que mi mamá. No. Hay un orden para todo. Una vez que usted dejó a su madre y a su padre, lo más importante para usted es su matrimonio y sus hijos. Y después vienen sus padres. Vienen sus hermanos. Vienen sus tíos, sus primos. Vienen todos los demás. Es un principio. El primer ministerio no es el que usted ejerce dentro de la iglesia eclesiástica, de la estructura eclesiástica de una denominación. No es su primer ministerio. Ay, no, que mi ministerio es la adoración y la alabanza. O yo soy pastor, o soy danzarina, o soy músico, o soy evangelista. Entonces, lo primero que tiene que estar en mi ministerio, mi servicio a Dios. No, mentira del diablo. Lo primero para ti delante de Dios es tu hogar, tu familia, tus hijos. Porque si tú no velas por lo que Dios te ha entregado, que es tu esposa, que son tus hijos, ¿cómo vas a velar por algo que Dios te ha puesto, una función que Dios te ha puesto a cumplir? Los ministerios eclesiásticos dentro de la iglesia es una función que Dios nos puso a cumplir. Pero la familia, dice la Biblia, no tengo el versículo, pero dice que el que haya esposa encuentra la benevolencia de Jehová. Es decir, que una persona que encuentra esposa o una mujer que encuentra esposa encontró el agrado de Dios. Porque Dios permitió que usted tuviera una esposa o un esposo. Dios lo permitió. Encontró la benevolencia, el agrado, el beneplácito de Dios para que pudiera usted tener hoy lo que usted considera que su esposa es su esposo. Por eso debe de ocuparse en ellos y en ella. De tal manera que se sienta a gusto para poder cultivar una buena relación en familia y poder criar hijos sanos. Y luego viene lo ministerial. El ser pastor no es más importante que atender mi familia. Mi familia es más importante que el pastorado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla en Timoteo, dice, requisito para el obispo, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Como una persona que no tiene bien gobernada su casa, tiene abandonada a su esposa, o tiene abandonado a su esposo, tiene abandonada a sus hijos, ¿cómo va a dirigir un ministerio? Cuando no le da importancia a lo que Dios le dio. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que sabe gobernar su propia casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
lo que dice el Señor. Le hablo por la palabra. Para Dios no es más importante que yo sea pastor antes que ser padre. Antes que ser esposo y ser padre. Para Dios es más importante que yo primero sea esposo, pero un buen esposo, que sea un buen padre, que atienda a mi esposa y que atienda a mis hijos en lo que Dios me permita. Porque Dios no nos manda a cumplir caprichos de nadie, sino atenderlo como se debe. Ese es lo más importante para Dios. Y luego de que yo puedo atender mi hogar, ahí sí yo puedo atender la iglesia. Ahí sí yo puedo servir un ministerio de intercesión, de protocolo, de adoración, de lo que sea. Pero producto de qué? De que yo estoy cuidando lo que Dios me entregó, que es mi familia. Como de repente voy choco ahí, pero ahí vamos, ¿va? Ahí vamos, en el camino se enderezan los dolores. Pero vamos para adelante con el Señor, porque sabemos que Él nos entregó una responsabilidad muy grande. La base de la sociedad siempre ha sido y siempre será la familia, entre la unión de un hombre y una mujer, como Dios lo estableció desde un principio. A Jesús los fariseos lo escriban: ¿qué piensas tú que es lícito que el hombre deje a su mujer y de casa de repudio? Y Jesús le dijo: en el principio no fue así, le dijo Jesús, porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero por la dureza de vuestro corazón, Moisés le dio carta de divorcio, que pudieran repudiarla. Pero lo más importante para Dios es la familia, el vínculo perfecto es la familia. Podemos crear hijos sanos. Vemos tantos matrimonios distorsionados. ¿Distorsionados por qué? Porque hay un tercero o una tercera. Y ahí no hay paz en el hogar. ¿Por qué? Porque hay un tercero y una tercera. ¿Producto de qué? Del desorden espiritual. Lo otro, vemos niños que han sido abandonados por sus padres, porque nada, me obstinó esa vieja, o me obstinó ese viejo y se fue. Y hoy es muy natural ver eso. Entonces los niños se van criando con un rencor y con un odio, con una falta de paternidad, falta de amor paternal o falta de amor maternal. ¿Producto de qué? De que el padre se siente muy joven para tener una responsabilidad muy grande, y la madre se siente que todavía tiene que vivir su vida para esclavizarse a criar muchachos. Se distorsiona el diseño original de Dios. Pero eso no es producto de esa, no es culpa ni tanto de esa muchacha. Muchas veces es culpa de los valores que inculcamos dentro de la familia, porque queremos tener a niños en una bola de cristal. Hay que nada los toque. No les enseñamos principios, no les enseñamos valores, no les enseñamos la importancia de las cosas, de darle valor a las cosas que tenemos. Pero cuando nosotros como padres nos convertimos en padres responsables y empezamos a enseñar a nuestros hijos la importancia y el valor de todas las cosas, nosotros vamos a criar hijos fuertes, hijos firmes. Cuando le enseñamos a nuestros hijos el verdadero amor hacia el prójimo, el temor a Dios, porque del temor a Dios es lo más importante, es la base fundamental de un matrimonio, de una familia y de un hijo. Es el fundamento, se llama el temor a Dios. La palabra, los principios que nosotros arraiguemos en su mente, en su corazón, son los que van a marcar la diferencia el día de mañana, cuando hagan lo bueno o cuando hagan lo malo. Imagínense que yo en mi casa, yo le enseño a mis hijos que mentir es malo, que robar es malo, pero que también en mi casa mi esposa le diga a mi hijo: hijo, si tú ves que se le cae un billete de 100 a alguien por ahí, písalo y agárralo y te lo guarda, por algo se le cayó. Y si le dijo: no diga la verdad, porque hay veces no se puede decir la verdad, porque entonces las consecuencias son duras. ¿Qué estoy criando en el hogar? Estoy confundiendo a mi hijo. Y cuando yo confundo a mi hijo, mire, no le doy la dirección adecuada. Y cuando yo no le doy la dirección adecuada a mi hijo, ay, válgame Dios, cualquier cosa pasa. Un niño confundido, un niño
una mente endeble. Y como padres necesitamos estar y trabajar en el poder del acuerdo. Cómo criar a nuestros hijos. Es muy importante. Cómo estamos criando a nuestros hijos, porque eso va a marcar la diferencia. Yo quiero que usted se ponga de pie y que le podamos pedir a Dios sabiduría, porque sería imposible poder guiar a nuestros hijos o educar a nuestros hijos en el temor a Dios sin la sabiduría de Dios. Qué difícil es ser padre, ¿sí o no? Difícil. Y en estos tiempos, no sé antes, pero porque mi papá me crió a mí, ¿verdad? Pero qué difícil es hoy en día criar hijos con tanta tecnología, con tantas cosas que vemos a diario. Yo le digo, Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Señor, qué importante es la familia, oh Dios, para ti. Es la base de la sociedad. Es lo más importante para ti, Padre amado. Señor, que yo pueda tener la sabiduría que proviene del cielo para poder guiar a mis hijos en los diferentes temas cotidianos de la vida, pero que esos temas cotidianos de la vida pueda yo enseñarles un principio, Señor, que esté en tu palabra, Señor, que le ayude a él y a ella a poder comportarse, que le ayude a él y a ella a poder vivir una vida que te agrade, a caminar en tu verdad y en tu amor, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser padres entendidos. Ayúdanos, Señor, a ser padres con propósito. Ayúdanos a levantar matrimonios con propósito, familias con propósito, jóvenes y niños con propósito, Dios. Que ellos son, Señor, el relevo, Señor, para lo que tú vas a hacer en las próximas generaciones. Que nosotros podamos crear y levantar una generación que tenga temor a ti, Dios, que te crea a ti, Dios. Ayúdanos a ser verdaderos esposos, Señor, a mantener y cultivar la relación dentro del matrimonio, dentro de la familia, para poder criar hijos, Señor, con propósito, hijos, Señor, con identidad de reino, hijos con identidad, Señor, de temor a ti, Dios. Señor, sin ti sería imposible. Ayúdanos a canalizar, Señor, nuestras emociones y no ser emocionalistas a la hora de enseñarles ni fanáticos, sino ser centrados en tu verdad y en tu principio, que ellos puedan crecer en tu amor y en tu verdad, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Señor, yo necesito tu ayuda, Señor, para criar a mis hijos. Pero necesito, Señor, tu ayuda para guiar mi matrimonio, para ser el esposo que tú necesitas. Señor, necesito tu ayuda. Y para que mi esposa sea la esposa que tú necesitas, Señor, también necesita tu ayuda. Para que podamos ser los padres que tú deseas, necesitamos tu ayuda. Y para que nuestros hijos sean los hijos que tú deseas, ellos también necesitan tu ayuda. Ayúdanos, Señor. No nos abandones, no nos dejes solos, sino que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a todo conocimiento y nos muestre el camino. Endereza todo lo que pueda estar torcido en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, y ayúdanos a acoplarlo a tu verdad, oh Dios, como una plomada, Señor, que proviene de ti, Dios. Señor, porque tú eres el alfarero, tú eres el que, Señor, que le da sentido a nuestra vida, Dios. Sin ti sería imposible, Dios. Tal vez hemos cometido errores, hemos fallado, Dios. Señor, y hoy, Señor, reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestros errores, Señor, y te pedimos a ti, Señor, que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a poner nuestra confianza en ti, a colocarte a ti en el primer lugar en mi corazón y en mi vida, porque si yo te tengo a ti en el primer lugar en mi vida, Señor, yo no voy a tener en darle problemas a darle el lugar a mi esposa que merece y a mis hijos, Dios, pero necesito darte a ti el lugar que te pertenece. Ayúdame, Señor, a ser el hijo que tú necesitas que yo sea. Ayúdame, Señor, a poner mi confianza y a depositar toda mi esperanza en ti, Dios. Señor, que yo pueda, Señor,
mantener mi fe en ti, Dios, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú, Señor, no me has abandonado ni me abandonarás, Señor, sino que me seguirás ayudando. Señor, yo hoy pongo a mis hijos en tus manos. Yo hoy pongo, Señor, a mis hijos espirituales en tus manos. Yo hoy pongo a los hermanos que hoy nos acompañan en tus manos, a sus matrimonios, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos en tus manos. Señor, tú eres el único que nos puede guiar a toda verdad. Tú eres el único que nos puede impulsar a cumplir tu voluntad, oh Dios. Te pido, Padre amado, en esta hora, que seas tú revelándote cada día a nuestras vidas. Señor Jesucristo, revélate a nuestras vidas, revélate en nuestro matrimonio, revélate en nuestras casas, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, revélate a nuestras vidas, que podamos caminar contigo y que nuestra esperanza esté en ti, Dios. Señor, tú eres nuestra esperanza. Como dijo el salmista David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también la tierra, Dios. ¿De dónde vendrá mi esperanza? Mi esperanza, oh Dios, está en ti, Dios, porque tú eres el autor y consumador de la fe, Señor Jesucristo. Eres mi Señor, eres mi Rey, eres mi sacerdote, eres mi ayuda, eres el que me levanta, me sostiene con el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido, Padre, ayúdanos a entender y a obedecer y a hacer tu voluntad en este tiempo, Dios. Gracias, Señor, por tu amor y por tu verdad, oh Dios, porque tú eres fiel. Amén y amén. Den un fuerte aplauso.